Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos, como veis en pantalla, a Baby Metal. Gracias a Cristian Roca que patrocina esta reacción. Y bueno, pues esto es el Mekitsune en el Pi Arena 2023. Dice, presentación de Mekitsune en el Pi Arena con solos de la Kami Band e interacción de Su. Bueno, pues vamos a ver. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, pues tremenda la intro, la gente espectacular, cómo iba apoyando, ¿no? Y cómo iba acompasando los gestos, que yo me partía de risa porque no me salía, ¿no? Porque claro, no es el gesto normal, Es sino es así, ¿no? Lo del sí, zorro. sí, claro. Y yo parecía que estaba haciendo lenguaje de signos, digo, ¿qué estoy haciendo con la mano? Y yo Hasta estaba haciendo ahí el Mother and Sugar de Indiana Jones. Em, cuando los focos iluminaban al público, era una luz súper cegadora. Digo, bueno, más de uno lo ha dejado con la retina derretida. Em, Lo ha dejado ciego. Impresionante la Cami, como va haciendo de sustento para que ellas puedan hacer esta canción que es mitiquísima. Y bueno, a ver, esta canción utiliza la figura de Kitsune, del zorro.
de la mitología japonesa como metáfora de, bueno, dice, un ser que puede cambiar de forma y ocultar su verdadero yo, es decir, que es una metáfora de las máscaras sociales, de la, incluso de la fuerza interior, ¿no? De ellas como mujeres. Y bueno, también dice en la letra, se alude a cómo desde el nacimiento las mujeres son actrices por naturaleza y pueden mostrar diferentes caras al mundo mientras guardan su fortaleza interna, ¿no? Como esa dualidad poderosa entre esa fuerza y, bueno, y ser libres, ¿no? Una fuerza liberadora. Así que juegan con esa idea, ¿no? De ocultar las emociones reales tras una apariencia, pero teniendo las virtudes que te he comentado anteriormente. La verdad es que es una canción que arrastra al público de una manera Sí, increíble, ¿no? Es como... les hace interactuar con ellas Ujú. y bailar porque están pegando saltos ahí como locos. Sí, porque además todos coreaban los gritos estos de apoyo, ¿no? ¿Cómo era? Sore, sore o wasoi, ¿no? No sé, una de las dos cosas decían. Y esta es de las canciones que son mucho mejor en directo por la interacción de la gente, ¿no? Es decir, el Claro, ambiente que se respira y me está alucinando la interpretación de Su. Tiene uno de esos días pletóricos en los que la voz está a un nivel inconmensurable. Bueno, ni que decir, tienen tanto Momo como Moa están haciendo sus coreografías a la perfección y sí, bueno, se ven las tres haciendo la coreo como si fuera un todo, ¿no? Em, Muy bien. Bueno, aparte también participan en los coros y bueno, pues va reforzando ese impacto visual y sonoro. Em, Así que bueno, creo que si no recuerdo mal que dijeron, este concierto del Pi Arena es uno de los favoritos de The One. Así que bueno, pues no me extraña nada, ¿no? La gente está a tope. está a tope, sí. Sí, 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 sí. Y luego la Cami del Oeste, que el otro día, yo no quise decir nada porque digo, "Pf, lo mismo meto la gamba, Ujú. pero ya está aquí solo la Cami del Oeste y Mm. el bueno de Barone con la batería, Se nota el impacto. es que es alucinante. A ti te Es encanta. alucinante, ¿eh? Y luego CJ y Chris ahí con las guitarras están a tope. Y yo creo que está Mao también por ahí con los teclados. Si no es Mao, habrá hecho una pista de estas Yo- pregrabadas. claro, eso no es un dato que no conozco, así que no te lo puedo decir. Pero bueno, musicalmente es un temazo. Sí, Con una base muy sólida y que, bueno, que fomenta el que todavía sea más espectacular. Bueno, como siempre, el vestuario impecable, al igual que el escenario, ¿no? Ese escenario en el que tiene una especie de halo inclinado, como vemos aquí al fondo, sí, que a la vez conecta con las dos plataformas laterales, que en una canción anterior vimos que Momo se iba a una y Moa se iba a la otra. Y bueno, me alucina, me alucina. Mira, veo el detalle que hay números en la circunferencia exterior, un 2 un 3 no sé si es parece casi como un reloj, ¿no? Y debajo de su vemos una X marcada, yo no sé si es que como, al igual que a los actores le dan marcas en el suelo para posicionarse, le dicen, mira, para que quede bien en cámara te tienes que colocar aquí, ¿no? Entonces sí, yo creo que hasta eso tienen estudiados para que todo salga casi a nivel cinematográfico. claro. Bueno, pues venga, vamos a ir un poquito para atrás. Ahí. Y seguimos.
Tengo todos los pelos de punta. Mm. Absolutamente espectacular, muy redonda la actuación, todo ha salido de maravillas. Cuando ha animado a la gente a que aplaudiera y demás, daba la sensación como que todo el mundo saltando y animando, en ese momento estaba como casi temblando el estadio, ¿vale? Es decir, en la cámara incluso ha hecho un vaivén como si realmente estuviese removiendo los cimientos del estadio. Y puede que No sí, sé, ¿eh? no sé si te acordarás tú un vídeo que salió en Estados Unidos en un partido de fútbol americano, que entró el equipo local con el Master of Puppets, creo, de Metallica, y provocaron un terremoto, porque estaban todos saltando y no sé si fue 4,5 grados en la escala Richter o algo así. 80.000 personas pegando saltos, pues Claro, claro. increíble, ¿eh? Pues aquí puede, perfectamente puede haber pasado lo mismo. Yo eso lo he notado en algún concierto, creo que fue en el de Guns N' Roses en Sevilla, y es que nos llegamos a preocupar porque es que notabas cómo se movía Claro, el suelo donde estabas sentado en las gradas. Era impresionante. Así que, bueno, además estaba mirando cuando ha empezado, que ya se ha puesto con el Sore Sore, sí, y me estaba imaginando lo que tienen que sentir ellas viendo a toda la gente saltando ahí. Eso debe ser indescriptible. sí, es una sensación, bueno, que a la vez que te llena de alegría, pero a la vez tampoco pueden centrarse mucho en dejarse llevar porque entonces no podrían actuar con el nivel Claro, de claro, pero concentración que necesitan. Pero es totalmente impresionante. Em, bueno, pues como y decíamos, La Cami ha sido alucinante. sí, ha estado perfecta. Además estaba el bajo, un momento que ha bajado un poco, que estaba, creo que es cuando estaba Su hablando, Sí, que estaba clean ahí con el bajo. Uf, digo, ¿cómo se oye ahora el bajo? suena muy bien, muy, muy bien. El ritmo instrumental es alto, medio alto, y bueno, la batería de Barone, pues de verdad ha habido momentos en los que Es que hace lo que quiere. me he quedado absorto, de verdad. Un groove muy sólido, constante, los blast beats de otro mundo, de verdad. Esos feels explosivos que además te van sonando en estéreo, ¿vale? Es decir, conforme lo vas Sí, sí, recorriendo dices tú, sí, 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 sí. impresionante, sí, sí, sí. Y además iba reforzando en los momentos del sore sore, iba todavía reforzando el ritmo. Un sonido muy grande, muy impactante. Cada golpe es muy claro, es decir, y aparte la sincronización que lleva la batería con respecto a la coreografía, pues era perfecta. Las guitarras igual, ¿no? Es decir, estaban afinadas más graves, una base rítmica súper precisa. Cuando ha habido Sí, que hacer un solo, un sonido con mucho cuerpo, manteniendo el groove, pero aún así no roba ni una pizca de protagonismo a las chicas. Y bueno, impresionante. El bajo mm, reforzaba todo el tema del ritmo, atacaba muy bien a las cuerdas, un sonido así, siguiendo la estela de los riffs de guitarra. Muy presente, sobre todo aquí en vivo, así que bueno. Y después había esos teclados que no sé quién los tocará, pero bueno, que estaban ahí también. Una voz con mucha madurez, dominando totalmente la escena, muy segura. em,
Bueno, aquí se le ve, ¿no? Se le ve feliz de que todo está Sí, saliendo a la perfección. Una voz limpia, potente, con mucho control en el registro medio sobre todo. La proyección impecable, enfatizando, digamos, en la interpretación cuando hace falta. Así que bueno, genial. Y los coros de Moa y de Momo, pues bien, porque le da esa energía que necesita el tema. Suelen hacerle los coros a su en un registro más agudo y así se sí. complementan al hacer la armonización. Y bueno, también la hemos visto animando al público, así que bueno, todo genial. Ha salido a la perfección. Bueno, pues Cristian Roca, gracias, como siempre, por patrocinar esta reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.